Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer entrevistado a nivel nacional, el director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, Humberto Arandi, a quien lo vamos a saludar. ¿Cómo está, director? Qué gusto poder conversar con usted. Buenos días, lo escucha todo el país. Muy buenos días, muchísimas gracias a ATV y saludar a toda la gentil audiencia de este medio tan importante a efectos de poder informar todas las características del avance de comercio exterior al mes de septiembre desde la fuente, el Instituto Nacional de Estadísticas. Importante esta información que se brindaba, sobre todo cuando tenemos diferentes factores, tanto internos y externos, decían ustedes, pero que hasta el mes de septiembre se registra pues este superávit de un saldo comercial de 69 millones de dólares. ¿A qué factores se atribuye que tengamos este resultado en la balanza comercial, director? Claro que sí. Importante lo que usted señala. Estamos registrando un superávit específico en el mes de septiembre de 68,9 millones, producto de un saldo en exportaciones que fue significativamente más alto que el de importaciones. De manera directa, las exportaciones alcanzaron en el mes de septiembre a 754 millones de dólares, mientras que las importaciones llegaron a 685 millones de dólares, explicando el comportamiento de este superávit. Pero es importante destacar que a lo largo del año estamos registrando un déficit de 329 millones de dólares. Pero este déficit se concentró específicamente en el primer trimestre de la gestión 2024. En este primer trimestre, de enero a marzo, acumulamos un déficit de 464 millones de dólares, pero de abril a la fecha venimos registrando y acumulando un superávit que sobrepasa los 135 millones. Es decir, se puede afirmar de manera clara que desde abril, post impacto de la crisis climática, el entorno externo desfavorable, la inflación externa, la falta de dólares, entre otros, la economía se viene recuperando. Ahora, director, ¿qué productos o sectores han sido los que han permitido que se destaque las exportaciones en toda esta gestión 2024? Importante el tema a tocar, porque es cierto, no estaremos tal vez en las mejores condiciones, pero estamos mostrando una recuperación. Durante el primer trimestre, por ejemplo, las exportaciones del sector agrícola, en enero del 2024, en ese mes, llegaron a tan solo 22 millones, mientras que en septiembre estamos con 51 millones. En la industria, una de las ramas más importantes dentro de la economía en su conjunto, en enero llegamos a 246 millones y en septiembre estamos con 313 millones de dólares. Y finalmente la minería, en febrero estábamos con 183 millones y a septiembre estamos con 273 millones. Como se puede observar, todos los sectores en general, comparando lo que es el peor mes de desempeño del primer trimestre, han mostrado una mejoría al mes de septiembre. Director, es importante también mencionar, ¿no?, que nosotros no estamos exentos, lo decía también el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, cuando se hace referencia a temas económicos. Es lo más importante también mencionar cómo ha influido estos factores internacionales frente a las importaciones y exportaciones de nuestro país. Evidentemente, no podemos negar el efecto que están generando los factores externos y los factores climáticos. Producto sobre todo de este mal desempeño en el primer trimestre, que como demostré realmente fue muy significativo, las exportaciones en su conjunto están cayendo en un 19%. Y esta caída se explica, como bien lo señalé, por el tema de la crisis climática que desplazó al calendario agrícola, sobre todo de la soya y sus derivados, principales productos de exportación probablemente dentro de toda la canasta de bienes exportables de nuestro país, también afectan el entorno externo desfavorable que se vivió durante el primer trimestre, donde muchos productos, como ser la castaña, entre otros, se vieron
fuertemente afectados. Ujú. Y así podemos ir sumando muchos factores, y entre ellos también tenemos los bloqueos. Vaya que da pena cómo los productores bananeros del Chapare, productores que durante años hicieron un esfuerzo significativo para poder aperturar al mercado argentino, en este momento ven derrumbar este esfuerzo de múltiples años con la pérdida de mercados, la pérdida de producto, que muy probablemente en la medida de que no se tengan más bloqueos, les pueda costar muchísimos meses en recuperar. Entonces el impacto de los bloqueos no es solamente de un mes o del periodo donde se dan los mismos, sino que cuesta volver a recuperar la confianza de los clientes externos, clientes que exigen y solicitan estabilidad en sus envíos, estabilidad en la calidad del producto, factores que no se pueden negociar. Sin duda, y en esa misma línea que usted menciona, director, ¿cuáles son los principales mercados en cuanto a las exportaciones que tiene Bolivia y esa responsabilidad y los acuerdos y convenios que se dan para poder entregar el producto fuera del país, y cuando tenemos estos elementos que a veces perjudican o dificultan la llegada de estos acuerdos, los mercados que tiene Bolivia? Dependiendo del tipo de producto, podemos hablar múltiples mercados. En este momento, uno de los mercados más importantes es Emiratos Árabes Unidos en términos de lo que son las exportaciones de joya. Tenemos al Brasil con las exportaciones que tenemos de gas. Tenemos al Perú con diversidad de exportaciones de oleaginosas, leche en polvo. También tenemos muchos otros derivados de estos productos, pero que en todos los casos se han visto afectados por toda esta coyuntura política, puesto que no ha existido libre desplazamiento. ¿Y cómo nos afecta el libre desplazamiento, sobre todo las operaciones de comercio exterior? ¿Por qué? Porque somos un país mediterráneo. Sí. Y por ende, para poder sacar nuestra oferta exportable, sea la que sea, requerimos la libre transitabilidad de nuestras carreteras para poder llevar los mismos productos hacia los mercados externos. Ujú. Bueno, director, es importante poder hablar de estos temas y sobre todo si estamos frente a toda esta crisis internacional, elementos internos también que a veces perjudican y que se traducen después en los números, y que el Instituto Nacional de Estadística está permitiendo aquello. En cuanto a las importaciones, ¿qué tendencias se han observado en torno a todos estos factores que requiere nuestro país para mover esta balanza comercial y que tengamos estos resultados? En cuanto a las importaciones, observamos que las mismas se encuentran relativamente estables desde más o menos junio de este año, donde evidentemente, si bien hay algunas partidas que sufren una disminución, lo que son las principales importaciones, que son las de alimentos, suministros industriales, registran un cierto nivel de estabilidad donde no registran mayores cambios a lo largo del año. Los combustibles y lubricantes muestran una elevada variabilidad, pero con una tendencia relativamente al alza. Las importaciones de equipos de transporte, sobre todo el transporte vehicular privado, registran una disminución, y las importaciones de bienes de capital del sector industrial también registran una leve disminución. Ahora, esperemos que continúe así para que podamos tener mejores noticias y en ese ámbito de poder también darles estabilidad económica a nuestro país, que es muy beneficiosa. Director, ya para ir cerrando, ¿cómo podría Bolivia tener estas futuras expectativas para cerrar este trimestre en la gestión 2024 en esa misma línea de poder alcanzar ese superávit? En la medida de que no se den efectos adversos o problemas políticos y sociales que afecten a los 11,3 millones de bolivianos que somos, vamos a poder registrar un buen desempeño del sector externo. Y no nos olvidemos que en la medida que se da una balanza comercial positiva, la cantidad de dólares disponible en la economía aumenta. Por ende, nos es más fácil encontrar el dólar en las calles y el tipo de cambio en el mercado paralelo tendería a disminuir. En este sentido, invitamos cordialmente a que
No por culpa de apetitos personales se daña la economía de 11,3 millones de bolivianos. Muy bien, muchísimas gracias, director. Qué gusto poder conversar con usted sobre y estaremos también convocándolo para revisar otros temas estadísticos que tiene el Instituto Nacional de Estadísticas de nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias a usted y a ATV en general y a toda su gentil audiencia. Tengan ustedes muy buenos días. Buenos días. Estaba con nosotros Humberto Arandia, director del Instituto Nacional de Estadísticas, hablando sobre la balanza comercial y este superávit que ha alcanzado los 68,9 millones de dólares en el país.